Pablo Dávila ya está con nosotros para conversar sobre el futuro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pablo, buenos días. Bienvenido a nuestro programa. Gracias, bueno, y ya el Consejo Nacional Electoral autorizó la posibilidad de que salgan a recoger firmas para poder pues consultarle a la población qué debemos hacer con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cuál es la visión que tienen? ¿Cómo se va a hacer esta recolección? ¿Cuál es el futuro de este proceso? Muchas gracias nuevamente. Efectivamente, la semana anterior el Consejo Nacional Electoral autorizó la entrega del formato de los formularios. Esencialmente este es un documento que tiene ciertos requisitos formales para la recolección de las firmas. El día de ayer fue la entrega oficial, digamos un acto protocolar para que nosotros podamos recibir no solamente el documento físico, sino también algunas claves de carácter digital para poder descargar esos documentos. Con ello nosotros empezamos una campaña nacional que venimos preparando alrededor de un mes y medio en todo el país para organizar por un lado brigadas de trabajo y por otro lado el voluntariado de todos los ecuatorianos que paulatinamente han ido expresando su voluntad de sumarse a este proceso, pero que tiene que ser debidamente coordinado. Uno de los mayores problemas operativos que existen en este tipo de procesos de democracia participativa, democracia directa, es la posibilidad de tener control sobre las firmas. Aquí hay tres elementos fundamentales: el nombre de los ciudadanos por un lado, por otro lado está el número de cédula y por otro lado está el registro per se de la firma, que será objeto todos estos elementos de una verificación, del nombre del ciudadano que se compromete a través de su firma, del número de cédula que coincida con el nombre de dicho ciudadano y finalmente que los trazos de la firma coincidan con aquella que está registrada en el registro civil. Todos estos elementos nos obligan a nosotros a establecer un control, esperamos en el momento mismo de la firma, una verificación con la cédula de los ciudadanos e inmediatamente un control posterior para poder llegar con la mayor seguridad posible al Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, siempre hay un margen de error en estas circunstancias, es por ello que las 132.000 firmas que se requieren son para nosotros una base. En realidad estamos convocando a todos los ecuatorianos que crean en esta propuesta, que nos apoyen y colaboren no solamente con la logística operativa, sino realmente con su firma, que es el tema más importante, para poder conseguir la mayor cantidad de firmas posibles, garantizar el resultado, poder cubrir cualquier riesgo y con eso estar en el menor tiempo posible en la Asamblea Nacional presentando nuestro respaldo. ¿Con qué recursos cuentan para poder hacer este proceso? Estamos en este momento generando una campaña completa ciudadana que la lanzaremos públicamente el día jueves. La intención de esto es no solamente hacerle partícipe a los ciudadanos con la firma y con la logística operativa y el voluntariado territorial para levantar las firmas, sino también, por supuesto, para financiar este proceso. Creemos que si queremos garantizar que este proyecto sea desde su inicio hasta su fin un proyecto ciudadano, los ciudadanos tengan la oportunidad de involucrarse directamente a través de diversos mecanismos. Uno de esos mecanismos es el económico. Hay un antecedente aquí y no sé qué expectativas tienen ustedes como grupo organizado para hacer llevar adelante este proceso. Y es que fuimos a un proceso electoral y hubo un voto importante de protesta en contra del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es decir, quienes ganaron en un inicio esa elección lo hicieron con muy poca representatividad, es decir, con muy poco apoyo de la ciudadanía. Hubo un voto importante, notorio, de personas que votaron nulo y que no sé si esperan capitalizar esa decisión, esa expresión de la popular. Sí, y nosotros tenemos una estrategia dirigida a todos aquellos ecuatorianos que en diversos momentos han expresado su inconformidad con el funcionamiento institucional en general. Y el Consejo de Participación Ciudadana es quizás uno de los órganos que a lo largo de los últimos meses ha probado su falta de legitimidad. Uno de los elementos claves, iniciales, fundamentales que se dio debido a la consulta popular inicial de febrero hace un año que convocó el presidente Moreno, fue precisamente la cesación del Consejo de Participación Ciudadana. Yo creo que ese fue un momento clave en el cual ya más del 63% de los ecuatorianos dijeron no confiamos en el trabajo que ha hecho esta institución. Un segundo momento muy importante, Yanedi, que nosotros esperamos capitalizar ahora es la reacción social y el apoyo social al trabajo que hizo el Consejo Transitorio, precisamente desmontando todo ese aparataje de
de control institucional para generar impunidad y para generar corrupción. E indudablemente un tercer momento muy importante es el resultado de las elecciones. Si no me equivoco, no hubo un resultado de un voto nulo a nivel nacional tan alto en la historia del país. Y eso no solamente respondía a la inconformidad general de todos los ecuatorianos frente a un tema que evidentemente no se conocía en detalle, sino era a la tergiversación de los principios de participación democrática. ¿Cómo se le podía exigir a los ecuatorianos llegar a las urnas a votar por 42 candidatos que no se tenía absolutamente idea de quiénes eran y cuál era su plan de gobierno? Eso fue una muestra de que el sistema estaba fallido. Pero adicionalmente yo quisiera aprovechar este planteamiento, esta pregunta, para plantear que nosotros estamos planteando tres elementos claves que son de igual importancia, complementarios entre ellos y desde el punto de vista nuestro, que es la defensa de la institucionalidad, todos ellos tienen el mismo peso específico. El primero, como todo el país conoce y quizás es el elemento que más se ha discutido y se ha debatido públicamente, la eliminación del Consejo. Pero adicionalmente nosotros estamos planteando todo un proceso de reestructuración de la Asamblea Nacional y un proceso de fortalecimiento de la Fiscalía General del Estado. Digo esto, Janet, porque los ecuatorianos a través de diversas herramientas y diversos instrumentos ya le han expresado a diferentes entidades públicas y a los ciudadanos mismos que tienen un alto nivel de desconfianza en la institucionalidad en general. Aquí no se trata exclusivamente de eliminar el Consejo y decir qué hacemos ahora, le pasemos las atribuciones a la Asamblea. La Asamblea penosamente también no goza de confianza y credibilidad frente al pueblo ecuatoriano, lo cual demanda que una propuesta que tiende a reforzar la institucionalidad también cambie el esquema en la Asamblea, y el planteamiento de la Fiscalía me parece que se explica por sí solo. En ese sentido, tengo algunas preguntas. Empecemos por lo de la Asamblea Nacional, que es una preocupación de todos. ¿Realmente se resolvería el problema o se podría controlar, digamos, los pesos políticos dentro de la Asamblea Nacional al hacer una bicameralidad? No hay solución perfecta, Janet. Eso es importante decirle al país por responsabilidad. No es que la unicameralidad es un sistema plagado de defectos y deficiencias y la bicameralidad es la solución o la panacea per se. Pero los expertos siempre han dicho que un sistema político de organización legislativa se define en función de la realidad de una determinada sociedad y sus antecedentes. Nosotros lo que hemos evaluado es la realidad que ha vivido el Ecuador durante 40 años de unicameralismo. Todas las frustraciones que más de 4 generaciones han visto en el país están vinculadas en cuanto a la gestión de la legislación, del proceso legislativo y de la producción legislativa y a los pactos políticos en la Asamblea con el sistema unicameral. Pero la pregunta es muy valiosa porque nosotros no estamos planteando exclusivamente la transformación del sistema de unicameral a bicameral. Estamos esencialmente potenciando varios estándares internacionales para que haya un sistema interno de pesos y contrapesos que permita, por un lado, un proceso legislativo ordenado, reflexivo, prudente, que mejore la calidad legislativa, y por otro lado estamos impulsando que haya una distribución de atribuciones. No estamos generando una duplicidad, estamos dividiendo en función del rol que cada una de las cámaras debe tener. Y en lo que representa el tema más sensible, que es la designación de autoridades, donde hemos testificado nosotros el palanqueo, la politiquería, el contubernio, etcétera, que se criticó y dio lugar en Montecristi al Consejo de Participación. Es muy valioso decirle al país que nosotros estamos rescatando los principios esenciales de Montecristi de participación ciudadana, es decir, organización de concursos de mérito, impugnación ciudadana y veeduría ciudadana. Esto es muy importante, Janet, porque el día de mañana no es que el Senado o la Cámara de Representantes va a tener total libertad o patente de corso para poner a quien quiera. Va a tener que organizar concursos de méritos. Esos méritos van a tener veeduría. Y en función de la experiencia que nosotros tuvimos, que yo particularmente tuve en el Consejo Transitorio, si hubo una herramienta importante para nosotros era la impugnación ciudadana. Y hemos puesto todo un detalle casi reglamentario, precisamente para que no haya esta puerta abierta y se crea que el día de mañana el Senado o la Cámara de Representantes puedan hacer lo que quieran.
Estos dos elementos claves de diseño institucional son para nosotros las herramientas que nos permiten decir: este sistema innovador en nuestro país va a recoger lo mejor del pasado y nos va a permitir labrar un mejor futuro. Ahora, no hay garantías, digamos, se puede tratar de perfeccionar cualquier proceso, se puede tratar de implementar cualquier sistema que en otros países pueden funcionar perfecto. Aquí, no sé si usted está de acuerdo y qué se propondría. Aquí nada va a funcionar si no hay madurez política y madurez ciudadana. Es decir, madurez política en el sentido de que los partidos tienen que consolidarse y tienen que realmente funcionar como partidos políticos y no digamos, haciendas propias del caudillo dueño del partido político. Pasa en los partidos políticos que hay gente que trabaja durante los 4 años, digamos, de periodo presidencial, aspirando a poder ocupar una posibilidad de opción dentro de las listas de candidatos, y la gente que trabaja con los ciudadanos, que trabaja con el pueblo, que trabaja con los círculos sociales o con los grupos sociales, nunca son tomados en cuenta. Es decir, al final se elige a dedo tanto los candidatos y bueno, después tenemos los resultados que tenemos tanto en la asamblea o en los gobiernos. No es eso que no les tocaría, digamos, a este grupo que está llevando adelante este proceso, pero cómo trabajar en ello. Y también cómo trabajar en la conciencia ciudadana, porque son pocos los grupos realmente interesados en participar para poder opinar y mejorar lo que está sucediendo en el país. Indudablemente. Cuando hablamos de institucionalidad pública, en esencia lo que estamos diciendo es: queremos generar aquellas herramientas y aquellas instituciones que permitan a los mejores ciudadanos participar en la administración pública. Porque lo que aleja al ciudadano formado, al ciudadano con la vocación suficiente, la transparencia y la ética para servir a su país de la función pública, es precisamente la debilidad de las instituciones. Instituciones débiles significa que cualquier persona con un interés particular, por ejemplo, que no se nutre de la necesidad del pueblo y del servicio al país, está dispuesto a entrar al servicio público únicamente con el afán, por ejemplo, de beneficiarse a título personal. Digo esto porque cuando queremos fortalecer los partidos políticos, estamos hablando también de fortalecer las instituciones democráticas. Y en esencia terminamos pensando que los partidos políticos, obligados a darnos cuenta que los partidos se integran también por personas, y es hacia las personas aquí donde debemos dirigir nuestros esfuerzos de mediano y de largo plazo. Esta reflexión la hemos hecho también con usted, Yanet, en el pasado. Nosotros, cuando hablamos de institucionalidad, podemos tomar varias medidas de mediano plazo, como la convocatoria que estamos haciendo nosotros en el Comité por la Institucionalización Democrática. No es algo de efecto inmediato, pero creemos que es momento de empezar a debatir los ciudadanos propuestas de mediano y largo plazo. Y dentro de esas propuestas de largo plazo están todas las políticas educativas, aquellas que se dirigen precisamente a las personas que hoy nos están viendo en pantalla, que quizás no les interese este proceso, a las generaciones más jóvenes, pero que si no se adentran en este debate público ahora y no asumen responsabilidad frente a la estructura democrática del país, a la estructuración de los partidos políticos, penosamente estaremos repitiendo este debate. Y en función de la última reflexión suya, Yanet, yo lo que quisiera decir es que vivimos hoy un momento muy importante de responsabilidad. Hoy tenemos una oportunidad. Yo quisiera plantear ese mensaje de manera optimista y positiva. Por primera vez los ecuatorianos estamos planteando un proceso ciudadano de reforma parcial de la Constitución. Eso no ha pasado anteriormente, no tenemos precedentes ni antecedentes. Hoy, si queremos un cambio, tenemos una oportunidad enorme de hacernos responsables en ese sentido y labrar el futuro que todos aspiramos y queremos. Ahora, como están sucediendo las cosas en este momento, digamos, tenemos un Consejo de Participación Ciudadana transitorio que estuvo al mando de don Julio César Trujillo, que hizo un extraordinario trabajo muy reconocido por la ciudadanía. Luego tuvimos el consejo al mando del cura Toares, que ya sabemos en lo que terminó. Pero ahora tenemos otra vez un consejo al mando de un Cristian Cruz y otros consejeros que pues también muestran una voluntad de hacer un trabajo honesto, transparente y consciente de la institucionalización y de la lucha contra la corrupción. ¿Qué pasa si hacen un buen trabajo? ¿Cómo considerar o cómo argumentar de todas formas la desaparición del Consejo?
Como hemos dicho siempre, la propuesta que nosotros defendemos va más allá de las personas. Incluso en el caso del señor Tuárez y de su gente que hicieron realmente un trabajo vergonzoso en representar los intereses de los ciudadanos. Entendamos en un órgano que se supone que debía ser ejemplo de credibilidad y de respeto a las aspiraciones poblacionales a través de la participación ciudadana. Eso fue lo que menos sucedió. Pero aún en ese caso, incluyendo el tema del transitorio, esta es una propuesta de carácter institucional. El diseño institucional es el equivocado. ¿Por qué? Porque el actual presidente del Consejo puede tener la mejor voluntad, como la tuvimos nosotros en el transitorio, pero finalmente el ejercicio de las atribuciones ordinarias que está en la Constitución está muy limitado. ¿Qué quiere decir con esto? Se entiende que el Consejo debe promover la participación ciudadana. Lo que ha hecho ese Consejo es estatizar la participación ciudadana. Es un órgano que no debe existir para eso. Los fondos públicos se están desperdiciando en la medida que gente tranquila y que parece ser más constructiva, como el actual presidente, quiera invertir su tiempo en esto, está desperdiciando porque el diseño institucional es equivocado. La organización social, la auditoría social, el control ciudadano se debe dar a través de las organizaciones tradicionales propias. Debe ser la organización ciudadana en su esencia, a través de sus mecanismos, la que dé origen y desarrollo a la participación social. Entonces, en ese sentido, el Consejo lo que está haciendo es estatizar una participación y lo cual no le corresponde. En cuanto a la lucha anticorrupción, los resultados han sido evidentes. Lo que nosotros necesitamos hacer en materia de lucha anticorrupción es fortalecer la Fiscalía General, que es lo que nosotros estamos planteando, fortalecer el trabajo de la Contraloría General y fortalecer el trabajo de instituciones como la Defensoría del Pueblo, por ejemplo. Eso es lo que debemos hacer, son las instituciones competentes. Lo que prevé la Constitución en favor del Consejo en materia de lucha anticorrupción son atribuciones duplicadas. Entonces tenemos funcionarios, una vez más, hoy en día funcionarios con un afán de trabajo y de responsabilizarse, pero finalmente por lo que se quieren responsabilizar y por lo que quieren trabajar son atribuciones duplicadas que le competen a otras entidades. El diseño institucional es el problema, el Consejo tiene que desaparecer y esperemos que la gente que está ahí ahora intentando trabajar pueda vincularse a la función pública, pero sin duda en instituciones donde su trabajo le rinda al país. Muchísimas gracias, Pablo, por estar esta mañana con nosotros. Pues nos toca a los ciudadanos, a los periodistas, también seguir de cerca este proceso que se ha iniciado. Como dijo Pablo, por primera vez desde la ciudadanía se va a proponer una reforma a la Constitución y es deber de todos los ciudadanos estar pendientes de lo que se va a proponer allí, aportar a lo que se va a proponer allí para que sea un proceso realmente pues efectivo y duradero, que no sea que en cada administración pues se proponen nuevos cambios y empezar de cero de nuevo la patria. Muchas gracias, Pablo, por estar esta mañana con nosotros.